El silencio del Panteón de Santa Paula, en Guanajuato, siempre ha sido un testigo pesado de la historia. Pero, en 1961, ese silencio se rompió, no con un grito, sino con un descubrimiento que susurró un secreto oscuro. La ciudad, conocida por sus momias y por ese aroma a muerte mezclado con la vida, creía haberlo visto todo. Sin embargo, lo que se halló en la cripta de la familia Ávila, una de las más ricas de la región, reescribió la historia del miedo. Aquel día, el polvo que danzaba en los haces de luz de la cripta no era solo polvo, era una nube de misterio, un aviso de que algo dormido por siglos estaba a punto de despertar. La verdad, a menudo, no está en los libros, sino en los rincones más oscuros de nuestra propia historia. La escena dentro del compartimento secreto era una afrenta a la lógica. No había ataúdes ni cruces, solo un altar rudimentario, y sobre él, algo que parecía desafiar al tiempo, una máscara funeraria de plata. El objeto, con su representación de un cráneo y símbolos prehispánicos, estaba extrañamente entrelazado con raíces de agave y mechones de cabello humano. El cerrojo, arcaico y complejo, y la inscripción en latín grabada en la piedra: «Los pecados de los padres serán pagados por los hijos. No la abras», eran una advertencia directa. Pero la familia Ávila, movida por la arrogancia y la ambición, decidió ignorar el aviso. Ellos tenían el control de la ciudad, de las minas, pero la llave que usaron para abrir la cripta era la llave que abriría la caja de Pandora, y no tenían ni la más remota idea de lo que eso significaría. La ignorancia de los Ávila fue la semilla de una pesadilla. Para una familia que se enorgullecía de su fe y riqueza, tener un artefacto tan profano escondido bajo su cripta era una contradicción total. La máscara de plata, con sus ojos vacíos, parecía observar el mundo con un hambre insaciable, una promesa de que el pacto sellado hace siglos estaba a punto de cobrarse. Lo que sucedió en aquellos túneles donde la luz del sol nunca llega desafiaba la razón y la fe. ¿Qué significaba realmente la inscripción? ¿Y por qué la familia Ávila, consciente de la advertencia, insistió en reabrir? Las respuestas están enterradas en las memorias de una familia que hizo un trato con el diablo, y ahora, la hora de pagar la deuda finalmente ha llegado. El doctor Elías Vargas no encajaba en el paisaje antiguo de Guanajuato. Mientras la ciudad se hundía en siglos de historia y leyendas susurradas, Elías era la personificación del Nuevo México, un hombre de ciencia, formado en el recién fundado Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con sus 30 y pico, mostraba una postura metódica y una confianza inquebrantable en la razón, viendo el mundo no a través de milagros y folclore, sino a través de hechos y evidencia tangible. Para él, cada leyenda era un rompecabezas histórico por descifrar, cada misterio una oportunidad para demostrar que la superstición era solo el disfraz de la ignorancia. Llevaba consigo la promesa de una era de luz para un país que aún se aferraba a las sombras del pasado colonial. La reputación de Elías como arqueólogo e historiador brillante lo precedía. Había destacado en excavaciones que revelaron la verdadera historia detrás de mitos regionales, ganándose la confianza de sus superiores en el INAH. Por eso, cuando el caso de la cripta de los Ávila surgió, fue la opción obvia. Su misión era clara: analizar el artefacto y la cripta con rigor científico, desentrañando el misterio detrás de la máscara de plata y la inscripción en latín, transformando lo que parecía un cuento de fantasmas en un estudio de caso académico. Llegó a Guanajuato con la maleta llena de equipo y el corazón vacío de miedo, listo para enfrentar cualquier desafío que la antigua familia de mineros pudiera presentar, seguro de que encontraría una explicación lógica para todo. Sin embargo, detrás de su fachada de escepticismo había una ambición velada. Elías no solo quería resolver el caso,
Quería que el mundo viera la fuerza de la ciencia y la razón sobre la oscuridad de la fe. Veía la cripta de los Ávila como una vitrina, el escenario perfecto para su teoría de que el folclore era solo la historia mal contada. La invitación de la familia, con la urgencia y el misterio que la rodeaban, era la oportunidad de su vida, la chance de cimentar su posición en el INAH y, quién sabe, escribir un nuevo capítulo en la historia de la antropología mexicana. Pero Elías, en su arrogancia, subestimó la fuerza de las sombras, creyendo que la luz de la ciencia era suficiente para disipar cualquier oscuridad. No sabía que estaba a punto de embarcarse en una jornada que lo haría cuestionar no solo sus creencias, sino su propia cordura. No manches. Guanajuato, en 1961, no era solo una ciudad, era un organismo vivo, un tapiz tejido con la plata de sus minas, el misticismo de su pasado y las sombras que se alargaban en sus túneles subterráneos. La ciudad entera era una obra de arte gótica natural, con callejones tan estrechos que se curvaban sobre sí mismos, formando laberintos de piedra donde la luz del sol luchaba por penetrar. Por encima del suelo, la arquitectura colonial española se mezclaba con el eco de una cultura que la antecedió, creando un escenario donde lo sagrado y lo profano bailaban un vals eterno. Era el lugar ideal para una historia de terror, un lugar donde la línea entre la leyenda y la realidad era tan tenue como el polvo que flotaba sobre los vitrales de las iglesias. El Panteón de Santa Paula, el famoso cementerio de la ciudad, era el corazón oscuro de ese organismo. Ahí la muerte no era un final, sino una forma de arte bizarra. Debido a una antigua ley municipal que permitía la exhumación de cuerpos cuyas cuotas de entierro no se pagaban, el cementerio se convirtió en el hogar de las famosas momias de Guanajuato. El suelo rico en minerales y el clima seco de la región operaban un proceso de momificación natural, preservando los cuerpos de manera macabra. Era un recordatorio constante de que, en Guanajuato, el pasado nunca moría de verdad, solo se transformaba, adquiriendo una nueva y aterradora forma. El olor a tierra húmeda y a flores de cempasúchil, tradicionalmente usadas en las celebraciones del Día de Muertos, impregnaba el aire, creando una atmósfera que era, al mismo tiempo, melancólica y sagrada. La sociedad mexicana de aquella época era un caldero de creencias. La poderosa influencia del catolicismo, traída por los españoles, convivía codo a codo con el sincretismo de creencias ancestrales. La fe en Dios se mezclaba con el temor a entidades prehispánicas, y las leyendas de criaturas de la noche eran tan reales como el eco de las campanas de la iglesia. El viento seco que soplaba por las calles de piedra parecía traer susurros de historias antiguas, de pactos hechos en las minas oscuras, de rituales prohibidos en busca de riqueza. Era un mundo donde la lógica científica de Elías Vargas era solo una de las muchas formas de ver la realidad, y tal vez no la más importante. La gente vivía el folclore, le temía y lo honraba. La cripta de la familia Ávila estaba ubicada en un área noble del panteón, un mausoleo imponente que se asemejaba a un pequeño castillo de piedra. Los vitrales coloridos, ahora manchados por el tiempo, proyectaban una luz amarillenta sobre el polvo, transformando el interior en un escenario para lo sobrenatural. Por fuera, la cripta era un símbolo de la riqueza y la devoción de los Ávila. Por dentro guardaba una historia que la familia intentaba desesperadamente enterrar. El polvo de los siglos cubría las paredes, pero no lograba esconder los rastros de una verdad sombría. Un pacto sellado con la avaricia y pagado con la sangre de generaciones. La cripta era un libro de historia, con sus páginas escritas no con tinta, sino con piedra, silencio y un secreto que no podía ser contado. La riqueza de la familia Ávila venía de la minería,
una actividad que los ligaba directamente al subsuelo de Guanajuato, a sus túneles y sus sombras. Las minas no eran solo fuente de fortuna, sino también la cuna de leyendas. Se decía que las profundidades de la tierra eran habitadas por criaturas, espíritus, que protegían la plata y con los que se podía negociar. Donde había riqueza, había avaricia, y donde había avaricia, había sacrificios. La familia Ávila, según los rumores, sabía esto más que nadie. Sus ancestros hace siglos habían hecho un pacto con una entidad ancestral para garantizar la prosperidad de sus minas. Era el tipo de leyenda que Elías Vargas, con su intelecto agudo, desestimaba como pura superstición. Él creía que la prosperidad de la familia era el resultado de trabajo duro y suerte, pero la verdad estaba a punto de manifestarse de una manera que lo desafiaría. La arquitectura de Guanajuato y su subsuelo eran, en realidad, un reflejo del laberinto de la mente humana. Las calles estrechas y los túneles subterráneos espejaban la complejidad de los secretos que la ciudad guardaba. El olor a incienso, que ocasionalmente se mezclaba con el aire húmedo del cementerio, era un intento de alejar el mal que la ciudad creía que existía. Para Elías, esos detalles eran solo curiosidades folclóricas. Para los habitantes locales, eran señales, avisos silenciosos de que algo estaba mal. La luz amarillenta que se filtraba por los vitrales y el sonido de las campanas distantes, que sonaban más como un lamento que una celebración, eran un coro de presagios. El escenario estaba montado y la obra que se escenificaría en la cripta de la familia Ávila sería más que un drama familiar, sería un rito de iniciación a una pesadilla ancestral. ¡Qué fuerte! La familia Ávila, en su búsqueda por mantener la riqueza y el poder, había construido una fachada de devoción. La matriarca, la señora Ávila, era la personificación de esa fachada. Ciega, pálida y envuelta en un aura de superstición y dolor, era la guardiana de secretos que iban mucho más allá de la simple avaricia. El dolor en sus ojos vacíos era un reflejo de generaciones de sufrimiento, de una deuda que la familia no lograba pagar. Vivía en la frontera entre lo real y lo místico, hablando en enigmas y profecías, como si estuviera siempre en contacto con el pasado oscuro de la familia. Era la prueba viviente de que el pasado no había muerto, solo se había convertido en una maldición, una herencia que se pasaba de generación en generación. El padre Ramírez, un jesuita local que se oponía a la intervención en la cripta, era el otro pilar de este escenario sombrío. Él representaba el lado de la iglesia que, en su pasado colonial, se había mezclado con las creencias locales, creando un sincretismo que ahora, desesperadamente, intentaba borrar. Era el guardián del lado oscuro de la iglesia, el hombre que sabía que ciertas cosas debían permanecer selladas. Su resistencia no era por superstición, sino por un miedo profundo a lo que la cripta guardaba. Sabía que lo que estaba ahí no era solo un artefacto, sino una prueba de que la fe, a veces, era usada para encubrir actos de terror, y estaba dispuesto a todo para mantener ese secreto enterrado. En 1961, Guanajuato era una ciudad a punto de autodestruirse. El descubrimiento en la cripta de los Ávila fue la mecha de una explosión que nadie, ni siquiera Elías Vargas, con toda su ciencia y racionalidad, podía prever. El escenario era perfecto, con sus calles laberínticas y túneles oscuros, su cementerio de momias y su sociedad dividida entre la fe y el folclore. Lo que se desarrollaría allí sería una batalla entre la luz y la oscuridad, entre la razón y la locura, con la ciudad entera como espectadora de un drama que se venía gestando desde hacía siglos. La historia de la cripta de los Ávila no era solo sobre una familia, sino sobre el alma de Guanajuato, un alma que, para ser salvada, necesitaría enfrentar a los demonios que ella misma creó. Órale.
Elías Vargas llegó a Guanajuato bajo un sol que parecía bendecir la ciudad, pero la sombra de la cripta pronto lo engulló. En el panteón se encontró con la señora Ávila, una matriarca que parecía más una momia viva que una mujer de carne y hueso. Sus ojos ciegos, velados por una niebla lechosa, parecían perforar el alma, y su piel pálida, casi traslúcida, la convertía en una figura espectral. Hablaba con una voz que era un susurro de polvo y tiempo, un murmullo que parecía venir del subsuelo de la tierra, y sus frases eran enigmáticas, llenas de advertencias sobre el peligro de entrometerse en el pasado de la familia. «La deuda», dijo, «no se paga con plata, sino con sangre, y no se puede pagar lo que se debe por toda la eternidad». El encuentro con el padre Ramírez fue aún más intrigante. El sacerdote, un hombre con la piel marcada por el tiempo y los ojos cansados de quien ha visto demasiado, recibió a Elías con una frialdad que lo incomodó. Ramírez no quería la intervención de Lina. No quería que se investigara el pasado de la familia Ávila. «Hay cosas que la ciencia no puede explicar, doctor», dijo, su voz grave y llena de un temor que Elías no lograba comprender. «Algunos secretos es mejor dejarlos en el infierno, donde pertenecen». El padre le entregó a Elías un antiguo diario, fechado en el siglo XVII, un artefacto de la familia que, según él, contenía el verdadero secreto de la cripta, pero que, a su parecer, debía ser destruido. Hizo un ruego desesperado para que Elías abandonara el caso, pero el escepticismo del arqueólogo transformó el aviso en combustible para su ambición. La investigación de campo comenzó en la cripta. Elías y su equipo, armados con linternas y equipos de medición, catalogaron el lugar, intentando entender la lógica detrás del altar profano. La máscara de plata, con sus símbolos paganos, fue el foco principal. Elías la describió en detalle, anotando cada grabado, cada hendidura, como si estuviera disecando un cuerpo. La tocó con guantes, sintiendo la frialdad del metal y la aspereza de las raíces de agave. La máscara parecía emanar un aura de pesadez y antigüedad. En uno de los rincones de la cripta, uno de sus asistentes encontró el cerrojo arcaico, una pieza de ingeniería compleja que parecía pertenecer a otra época, con grabados que Elías no pudo descifrar. La inscripción en latín, sin embargo, fue lo que más lo intrigó. Era un aviso, no una oración. El diario de la familia, entregado por el padre Ramírez, se convirtió en la principal fuente de información. Elías se dio cuenta de que el texto estaba codificado, una mezcla de español arcaico y símbolos que se asemejaban a los de la máscara de plata. Convocó a un especialista en lingüística y a un historiador local, y juntos comenzaron el arduo trabajo de descifrarlo. Con cada página revelada surgía una nueva pieza del rompecabezas, pero el miedo y el misterio aumentaban. El diario, escrito por un ancestro de los Ávila, hablaba de un pacto con una entidad ancestral, el devorador de almas, para garantizar prosperidad en las minas. Lo que el diario no decía, pero insinuaba con frases incompletas, era el precio a pagar, el sacrificio que la familia debía hacer para mantener la riqueza. Mientras el desciframiento avanzaba, la leyenda local sobre el devorador de almas comenzó a resonar en las calles de Guanajuato. Los lugareños más viejos, con voces que parecían cargar el peso de siglos de miedo, contaban historias de una sombra que se alimentaba de la desesperación y el dolor de la gente. Decían que la entidad había sido invocada por la familia Ávila para maldecir a sus familias rivales y tomar sus minas de plata. Para Elías, esto era solo un rumor, una fantasía folclórica para explicar la suerte y el infortunio. Pero para los habitantes era una realidad sombría, un demonio que ahora, con la cripta profanada, parecía estar libre para vagar de nuevo. La narrativa de Elías, que debía ser puramente científica, comenzaba a mezclarse con lo sobrenatural.
Los rumores no pararon ahí. Mientras Elías investigaba, descubrió que los antiguos mineros rivales de los Ávila, que habían perdido sus minas a manos de la familia, murieron de forma trágica y misteriosa, uno tras otro, en circunstancias que la ciencia no lograba explicar. Uno de ellos, un hombre llamado Sánchez, supuestamente murió de locura, arrojándose de un acantilado, pero Elías encontró registros forenses que indicaban que Sánchez estaba mentalmente sano antes de su muerte, lo que contradecía la narrativa oficial. La muerte de otro rival, un hombre de nombre Martínez, fue atribuida a un accidente en la mina, pero el equipo de Elías descubrió un relato no oficial de que Martínez fue encontrado con una expresión de puro terror en el rostro, como si hubiera visto algo antes de morir. Estos pequeños giros dejaron a Elías inquieto, pero no lo convencieron de una fuerza sobrenatural. Mientras tanto, la tensión crecía en la casa de los Ávila. La señora Ávila, en sus delirios, comenzó a soltar frases siniestras sobre la maldición familiar, sobre el hambre del devorador de almas y sobre la inevitabilidad de un pago. Él exige el alma más pura. Susurraba al vacío, su voz un eco fantasmal en los pasillos desiertos. Para Elías era solo una mujer perturbada, una anciana atormentada por el pasado de su familia, pero sus palabras, llenas de un dolor visceral, lo hicieron cuestionarse si había algo más en la historia de los Ávila que simple avaricia. Estaba cada vez más involucrado, y lo que comenzó como una investigación científica se estaba convirtiendo en una búsqueda personal por la verdad, sin importar lo terrible que fuera. Historias como esta nos recuerdan que la verdad puede estar más cerca de lo que imaginamos. Y es por eso que cada descubrimiento importa. ¿Desde dónde nos están acompañando en esta búsqueda por los secretos del pasado? La máscara de plata, ahora guardada en una caja de cristal en el laboratorio improvisado de Elías, comenzó a manifestar un aura oscura, perceptible solo para los más sensibles. Los asistentes que la veían de cerca empezaban a tener pesadillas terribles, sueños donde una sombra los perseguía en los túneles de Guanajuato, y una voz susurrante prometía devorar sus almas. Uno de ellos, un joven investigador llamado Alejandro, fue el primero en sucumbir. Comenzó a tener alucinaciones durante el día, viendo la sombra en los rincones de su habitación, escuchando el susurro en los pasillos. Abandonó el equipo asustado y traumatizado, dejando atrás una nota de advertencia, diciendo que la máscara era un portal al infierno. Elías, en su racionalidad, creyó que Alejandro había sucumbido al estrés y a la presión del caso. Pero los eventos extraños continuaron. Las herramientas se movían solas en el laboratorio. Pequeños objetos de madera se rompían sin motivo aparente. El viento, que en Guanajuato parecía siempre traer susurros, comenzó a sonar como si estuviera llamando el nombre de Elías, una voz fría y distorsionada que lo atormentaba incluso en sus momentos de descanso. La paranoia comenzó a instalarse, corroyendo la fe de Elías en la lógica y la ciencia. Se preguntaba si solo estaba cansado y sobrecargado, o si algo realmente estaba pasando. Lo que no sabía era que lo que estaba sucediendo era solo el comienzo, y que la entidad había fijado sus ojos en él. El padre Ramírez, al enterarse de la locura de Alejandro, fue a visitar a Elías, una vez más intentando disuadirlo de continuar. Le explicó que el devorador de almas no era una leyenda, sino una entidad real, un demonio que se alimentaba de la desesperación y la avaricia humana, y que el diario era una prueba del pacto de los Ávila. Reveló que la iglesia había intentado sellar la cripta por años, pero la familia Ávila, en su arrogancia, siempre lo impedía. Creía que la cripta era un portal para la entidad y que la máscara de plata era la llave que lo abría y lo cerraba. Con cada palabra del padre, el escepticismo de Elías se desvanecía.
siendo sustituido por un terror frío y creciente que él luchaba por esconder. Sin embargo, el evento más impactante ocurrió con los trabajadores que habían abierto la cripta. Uno por uno, comenzaron a morir en circunstancias extrañas y violentas. Uno de ellos, un hombre llamado Pedro, fue encontrado muerto en su casa, con el rostro retorcido en una expresión de pavor inimaginable, las uñas clavadas en la madera del suelo, como si estuviera intentando aferrarse a la vida. Otro, un joven llamado Juan, fue encontrado en el túnel, con la piel pálida y la mirada vacía, como si su alma hubiera sido succionada de su cuerpo. El médico forense, amigo de Elías, no pudo encontrar la causa de la muerte, pero le susurró al historiador que los cuerpos parecían haber sido drenados de alguna forma, de alguna energía vital. Para Elías, eso no era solo una coincidencia. Su lógica se estaba desintegrando y el miedo estaba tomando el control. Sabía que con cada día que pasaba, con cada nueva muerte, con cada nueva pesadilla, se estaba acercando a la verdad, pero el precio a pagar parecía cada vez mayor. Lo que comenzó como una investigación científica se estaba convirtiendo en una carrera contra el tiempo para salvar su propia cordura y tal vez su vida. El diario, la máscara, la señora Ávila y el padre Ramírez, todos encajaban en una narrativa que ya no podía ignorar, una narrativa de terror y desesperación. Elías, el hombre de ciencia, estaba a punto de descubrir que en Guanajuato algunos secretos eran más fuertes que cualquier explicación lógica y que algunos demonios, una vez despiertos, nunca vuelven a dormir. Aguas. Las investigaciones de Elías se profundizaron y lo que comenzó como un análisis académico se transformó en una búsqueda frenética de respuestas que pudieran explicar los eventos siniestros. El diario de la familia Ávila, finalmente descifrado con la ayuda de sus especialistas, reveló una historia de pacto y avaricia que iba más allá de cualquier leyenda. Narraba cómo el patriarca original de la familia, un minero ambicioso y sin escrúpulos, hizo un trato con una entidad ancestral, el devorador de almas, para garantizar una riqueza inagotable. El diario, sin embargo, era un documento de terror. Describía, de forma codificada y aterradora, los rituales macabros que la familia tenía que realizar anualmente para mantener la prosperidad. El pacto exigía un sacrificio, el de un heredero primogénito, un alma pura que sería devorada por la entidad. Cada año, una nueva alma. Mientras Elías leía las últimas páginas del diario, la tensión en el laboratorio se volvió insoportable. La máscara de plata, que él había mantenido tercamente en exhibición, parecía haber cobrado vida. Un aura oscura y helada emanaba de ella, y la luz amarillenta que la iluminaba parecía curvarse y distorsionarse a su alrededor. Los símbolos paganos, que antes parecían solo adornos, ahora brillaban con una luz débil y maligna. Elías, intentando mantener la calma, trató de tocar la caja de cristal, pero una ola de náusea y vértigo lo golpeó y tuvo que alejarse. Se dio cuenta de que la máscara no era solo un artefacto, sino un recipiente, una prisión para la entidad, y que la apertura de la cripta había liberado el mal. La máscara era la llave, pero ¿para qué? Los eventos siniestros, que antes parecían coincidencias, ahora encajaban en un patrón de terror. Los trabajadores que habían reabierto la cripta, que Elías creía que habían muerto de estrés o locura, fueron en realidad las primeras víctimas de la entidad. Sus pesadillas, sus alucinaciones, sus muertes, todo era parte de un ritual de alimentación del devorador de almas. La entidad se alimentaba de la desesperación y el dolor, y los trabajadores, aterrorizados por la máscara y la cripta, fueron el banquete perfecto. A Elías le dio un escalofrío de pavor
Él, con su ciencia y racionalidad, había sido el anzuelo, el catalizador que permitió que el mal se liberara y comenzara a alimentarse. La confrontación con la señora Ávila, que antes parecía una conversación con una anciana lunática, ahora se convirtió en una búsqueda desesperada de respuestas. Elías la visitó de nuevo, pero la mujer parecía haber envejecido décadas en pocos días. Su rostro, antes pálido, ahora era de un gris cadavérico, y su voz, un susurro débil, era casi inaudible. Balbuceaba sobre el último pago, sobre el pacto roto y sobre el mal que ahora la perseguía. «Tiene hambre, doctor», susurraba, «y no va a descansar hasta que tenga lo que es suyo». Reveló que la familia, ahora sin herederos directos, estaba intentando deshacer el pacto, pero la apertura de la cripta lo había activado y la entidad, en su furia, estaba viniendo por el último heredero que quedaba. A poco, la última parte del diario, la que Elías descifró al final, fue la más aterradora. Revelaba que la máscara de plata no era un simple objeto, sino un recipiente, una especie de ancla para la entidad. Y el cerrojo de la cripta, con su complejidad arcaica, no era solo un candado, sino un sello mágico, una barrera que impedía que la entidad se manifestara completamente. La familia, creyendo que la entidad se alimentaría de sus almas, intentó sellar la cripta para siempre, pero la matriarca, la señora Ávila, en su dolor y desesperación, contrató a Elías, con la esperanza de que la ciencia encontrara una forma de romper el pacto sin que la entidad se liberara. La verdad era que ella quería usar a Elías como un peón, una forma de romper el pacto y salvarse, pero sin prever que la entidad se fijaría en él. La investigación de Elías sobre los símbolos prehispánicos de la máscara reveló un significado siniestro. Los símbolos no eran solo dibujos, sino un mapa, una ruta hacia un lugar sagrado, un ritual de sacrificio. Descubrió que la entidad, conocida por los antiguos como Xipe-Totec o el desollador, exigía el sacrificio de un alma pura para alimentarse. Se acordó de las leyendas que el padre Ramírez le contó sobre una sombra que se alimentaba del dolor y finalmente entendió. La entidad era un devorador de almas, pero no de cualquier alma, de almas puras, de primogénitos inocentes, de herederos que representaban la esperanza de una familia. Y la familia Ávila, en su avaricia, había alimentado a esa entidad por siglos. Elías comenzó a sentirse perseguido. Con cada paso que daba sentía la presencia de algo, una sombra que se movía en los rincones de sus ojos, un susurro que parecía venir de dentro de su propia mente. Se sentía exhausto, como si su energía vital estuviera siendo drenada lentamente. Las pesadillas de sus asistentes ahora eran las suyas, y veía la máscara de plata con sus ojos vacíos, sonriéndole en sus sueños. El miedo tomó el control de Elías, y la racionalidad, que antes era su armadura, ahora parecía un lastre. Estaba en peligro y lo sabía, pero estaba demasiado cerca de la verdad para rendirse. La entidad, en su hambre, había encontrado un nuevo objetivo, y Elías era la presa. El padre Ramírez, al enterarse del agotamiento de Elías, intentó una vez más convencerlo de parar. Reveló que el diario, en su última página, contenía una maldición, una amenaza directa a quien se atreviera a desvelarlo. El alma del último heredero será la primera en ser devorada, y el alma de aquel que descifre el pacto, la segunda. El padre dijo que la familia Ávila estaba maldita, pero que Elías, al entrometerse, se había vuelto parte de la maldición. Ahora estaba ligado a la entidad, y la única forma de salvarse era alejarse del caso y dejar que el padre sellara la cripta de nuevo. Pero Elías, en su obsesión por la verdad, no podía parar. Sentía que tenía una responsabilidad, una deuda que pagar, no con la familia Ávila, sino con las almas que fueron sacrificadas. Con cada día que pasaba, la señora Ávila se volvía más débil y la entidad más fuerte.
Murmuraba el nombre de Elías en sus delirios, llamándolo el portador de la deuda. Y el padre Ramírez, en sus oraciones, hablaba de un nuevo sacrificio. Elías se sentía en medio de una batalla entre el bien y el mal, y no sabía de qué lado estaba. Con cada nueva evidencia que encontraba, con cada nuevo testimonio que escuchaba, la cuerda de la tensión se apretaba en su cuello, y sentía el aliento de algo frío y antiguo en su nuca. Lo que no sabía era que el clímax estaba cerca, y que la verdad, cuando fuera revelada, sería más aterradora que cualquier leyenda. La máscara de plata, ahora, era el centro de toda su investigación. Notó que los mechones de cabello humano entrelazados en las raíces de agave pertenecían a diferentes personas, y que con cada muerte de los trabajadores, un nuevo mechón de cabello parecía surgir. La máscara se estaba alimentando, y con cada nueva alma se volvía más fuerte. Elías se dio cuenta de que la máscara era un faro, una guía para la entidad, y que la única forma de detenerla era destruyendo la máscara. Pero el padre Ramírez le advirtió que destruir la máscara sería como romper la prisión de la entidad, liberándola completamente. El dilema era terrible: mantener la máscara y permitir que la entidad continuara alimentándose, o destruirla y liberar un mal indescriptible. En un último intento de encontrar una explicación racional, Elías trató de usar la ciencia para analizar el aura oscura de la máscara. Usó medidores de energía y radiación, pero los resultados eran siempre los mismos. Nada. La máscara era inerte, un simple objeto de metal y raíces, pero Elías sabía que la ciencia estaba equivocada. La entidad era real, y la máscara era su manifestación física. El escepticismo de Elías, que antes era su mayor fuerza, ahora era su mayor talón de Aquiles. No podía probar la existencia de la entidad, pero podía sentir su presencia, su hambre y su odio. Estaba solo, y la única persona que podría ayudarlo era la señora Ávila, la anciana matriarca que guardaba la llave del misterio y que parecía haber enloquecido. La señora Ávila, en un momento de lucidez, llamó a Elías y le reveló la última pieza del rompecabezas. Dijo que el pacto exigía no solo el sacrificio de un primogénito, sino también que el alma del sacrificado fuera voluntaria. La familia, en su avaricia, engañaba a sus herederos, prometiéndoles gloria y riqueza, y los entregaba a la entidad. Pero el último heredero, el hijo de la matriarca, había descubierto la verdad y se negó a sacrificarse. Huyó, pero la entidad lo persiguió y lo devoró. La señora Ávila, en su dolor, selló la cripta con la esperanza de que la entidad quedara atrapada ahí para siempre. Pero la reapertura de la cripta y el desciframiento del diario habían liberado el mal, y ahora la entidad estaba detrás de una nueva alma, un alma que, por una terrible coincidencia, era la de Elías. Los descubrimientos de Elías convergían en un único y aterrador punto. Él era el próximo objetivo. La señora Ávila, con una expresión de desesperación en sus ojos ciegos, confirmó sus peores temores. El pacto de la familia, que exigía el sacrificio de un heredero primogénito, se había roto cuando el hijo de la matriarca, al descubrir la verdad, se negó a ser la próxima víctima. La entidad, furiosa por la ruptura del acuerdo, fue sellada en la cripta por la señora Ávila, pero la apertura del lugar liberó a la criatura que ahora, sin un heredero directo del linaje Ávila, estaba buscando una nueva alma. Y por un terrible golpe del destino, Elías, el hombre que descifró el diario y rompió el último sello de protección, se convirtió en el sustituto. Él era el nuevo portador de la deuda. La revelación cayó sobre Elías como un golpe. Él, el hombre de ciencia, estaba a punto de convertirse en el protagonista de una leyenda de terror, la víctima de un ritual secular. La señora Ávila
Con una mirada de desesperación en sus ojos ciegos, reveló que la única forma de sellar la entidad era ofreciendo un nuevo sacrificio. El padre Ramírez, al enterarse de la revelación, confirmó la historia. Dijo que la entidad solo podría ser sellada de nuevo en la cripta, con la máscara de plata como el ancla, y que el ritual exigía el sacrificio de un alma pura y voluntaria. La señora Ávila, en su dolor, le imploró a Elías que se sacrificara para salvar la ciudad y asimismo de un destino aún peor. Pero el padre le advirtió que la entidad se alimentaría de su alma, no la sellaría. Elías, ahora consciente del peligro inminente, corrió al cementerio en busca de la señora Ávila, que había desaparecido. La encontró en la entrada de la cripta, con las manos sangrando, intentando reabrir el cerrojo arcaico. Estaba delirando, llamando el nombre de su hijo, implorando perdón por haberlo traicionado. El padre Ramírez, que lo siguió, intentó detenerla, pero la señora Ávila, con una fuerza que no parecía ser suya, lo empujó lejos. La matriarca estaba siendo controlada por la entidad, que la estaba usando para romper el sello de la cripta y liberarse por completo. La voz de la señora Ávila ya no era la suya, era un eco distorsionado, un susurro frío que hablaba de hambre y de promesas de muerte. En el interior de la cripta, el altar parecía haber sido restaurado. La máscara de plata que Elías había dejado en el laboratorio estaba de vuelta en el centro del altar, emanando una luz negra y pulsante. La entidad se estaba manifestando, usando a la señora Ávila como su receptáculo. El padre Ramírez, recuperado del empujón, comenzó a recitar oraciones en latín, con la esperanza de contener la entidad, pero las oraciones no surtían efecto. La entidad, a través de la señora Ávila, se reía de sus intentos, burlándose de su fe. Elías, en su pavor, intentó razonar. Se acordó del diario, de la última parte del pacto, que decía que la entidad solo podía ser sellada con el sacrificio de un heredero. Pero la señora Ávila era el último heredero, y estaba bajo el control del devorador de almas. La voz de la señora Ávila, ahora una cacofonía de susurros y gritos, habló directamente con Elías. «Eres el nuevo heredero, el portador de la deuda. Sacrifícame, y la deuda será pagada. Libérame, y serás mi siervo. La elección es tuya, Elías Vargas». La entidad, en su arrogancia, creía que Elías, en su desesperación, aceptaría el trato. Pero Elías, en un momento de claridad, se acordó de lo que el padre Ramírez le dijo. La entidad se alimentaría de su alma, no la sellaría. La entidad quería una nueva prisión, y Elías sería la nueva máscara. Sabía que la única forma de vencer era rompiendo las reglas del juego. El padre Ramírez, en su desesperación, tomó un crucifijo de plata y trató de perforar la máscara, con la esperanza de destruirla. Pero la máscara, con una fuerza invisible, lo lanzó contra la pared de la cripta, dejándolo inconsciente. Elías, ahora solo, vio a la señora Ávila, bajo el control de la entidad, acercarse a él, con una sonrisa macabra en el rostro. Se acordó de la leyenda de el devorador de almas, de su hambre de dolor y desesperación, y se dio cuenta de su debilidad. La entidad se alimentaba de emociones negativas. La única forma de detenerla era privarla de su alimento. En un acto de valentía desesperada, Elías se acercó a la señora Ávila, ignorando los gritos de la entidad. La abrazó y con la voz firme le dijo: «Te perdono por lo que hiciste, perdono a tu familia, perdono el pacto, te perdono por todo». La señora Ávila, en su trance, se retorció de dolor. La entidad, en su desesperación, gritó una cacofonía de voces aterradoras. Elías no paró. La abrazó más fuerte y continuó diciendo: «Te perdono, tu alma es libre, ya no tienes que cargar con esta carga». La entidad, en su agonía, se separó del cuerpo de la señora Ávila. Una sombra oscura,
con el rostro de cráneo de la máscara de plata, se alzó del cuerpo de la anciana. La sombra gritó, una voz que parecía succionar todo el aire de la cripta. La máscara de plata, en el altar, comenzó a vibrar violentamente, y la luz negra que emanaba de ella se convirtió en un torbellino. La entidad en su furia atacó a Elías, pero él no tuvo miedo. Se acordó de lo que el padre Ramírez le dijo: la entidad era una prisión, no un ser. La máscara era su ancla, y el pacto, su combustible. Elías, con un movimiento rápido, tomó el crucifijo de plata que el padre Ramírez había dejado caer y lo clavó en el centro de la máscara, rompiendo la gema que servía como los ojos del cráneo. La máscara soltó un grito de dolor y la sombra de la entidad fue succionada de vuelta al artefacto. La cripta, que antes estaba llena de un aura de terror, ahora estaba en silencio. La señora Ávila, libre del control de la entidad, cayó al suelo, exhausta, pero viva. El padre Ramírez, recobrando la conciencia, miró a Elías, conmocionado. El hombre de ciencia había vencido a la entidad, no con lógica, sino con compasión y valentía. Pero el clímax aún no había terminado. Elías, en su victoria, notó que la máscara no estaba destruida, solo herida. La gema que él rompió no era el corazón de la entidad, sino el sello del pacto. La entidad, aunque contenida en la máscara, aún estaba viva. La máscara, con sus ojos vacíos y su aura oscura, todavía era una amenaza. El padre Ramírez, recuperado de su conmoción, se arrodilló al lado de Elías y lo alertó. La entidad está herida pero no muerta. Necesita una nueva prisión. El sacrificio aún tiene que ser hecho. Un nuevo guardián, una nueva ancla, tiene que ser elegida. Y la elección es tuya, Elías. El clímax, el momento de mayor tensión y revelación, no fue sobre la victoria del bien sobre el mal, sino sobre la elección que Elías tendría que tomar. La entidad estaba contenida, pero no sellada. La máscara era una prisión temporal. La señora Ávila, libre de la maldición, era la prueba de que la compasión era la única forma de luchar contra el devorador de almas. Pero, ¿qué haría Elías ahora? ¿Se sacrificaría para convertirse en la nueva ancla, la nueva máscara, el nuevo guardián de la cripta, o encontraría una nueva forma de sellar la entidad, una forma que la familia Ávila, en su avaricia y desesperación, nunca pensó? Después de la intensa confrontación, la cripta estaba en silencio. La señora Ávila, libre de la entidad, parecía haber recuperado la paz. Miraba a Elías, no con miedo, sino con gratitud. El padre Ramírez, aturdido, se acercó a la máscara de plata que ahora estaba rota e inerte. Se dio cuenta de que Elías no había destruido la entidad, sino que la había herido, rompiendo el sello que la mantenía activa. Elías, el hombre de ciencia, había logrado lo que siglos de fe y rituales no habían podido. Había debilitado al devorador de almas, pero la victoria, sin embargo, no estaba completa. Elías sabía que la máscara, aún herida, todavía era una amenaza. La entidad, aunque dormida, todavía estaba ahí, lista para manifestarse de nuevo. El padre Ramírez le advirtió que la única forma de sellar el mal para siempre era a través de un ritual de sacrificio, algo que Elías, con su compasión, se negaba a hacer. Elías, en su agotamiento, tuvo una idea. Se acordó de lo que el padre dijo, que la entidad se alimentaba de la desesperación y el dolor, y se dio cuenta de que la cripta era su nido. Decidió que la cripta debía ser destruida, enterrada para siempre, para que la entidad, en su debilidad, no tuviera más un lugar para manifestarse. El padre Ramírez, en un raro momento de acuerdo, ayudó a Elías a sellar la cripta. Usaron el mismo cerrojo arcaico, pero en lugar de cerrarlo, lo rompieron, fundiendo el metal con la piedra, transformando la cripta en una tumba. Elías, con la ayuda de su equipo, llenó la cripta con tierra y cemento, enterrando la máscara y el altar para siempre.
La cripta de los Ávila, que antes era un símbolo de riqueza y devoción, ahora era una masa de piedra y concreto, una tumba para un secreto que no podía ser desenterrado. El sonido de las herramientas y del cemento cubrió el susurro del pasado, y la gente de Guanajuato, en su ignorancia, parecía haber sido salvada. La señora Ávila, libre del tormento, pasó sus últimos días en paz. Le reveló a Elías la verdadera historia de la familia, una historia de avaricia y arrepentimiento. Dijo que el patriarca, en su lecho de muerte, se arrepintió del pacto, pero ya era demasiado tarde. La maldición ya se había arraigado en la familia, y la deuda, en lugar de ser pagada, fue solo postergada. La señora Ávila, en uno de sus últimos suspiros, le agradeció a Elías por haber roto el ciclo de dolor, por haber hecho lo que la familia Ávila, en su arrogancia, nunca pudo hacer. Se fue en paz, y la familia Ávila, con ella, se convirtió en solo una memoria, una historia de advertencia para la ciudad. El padre Ramírez, por su parte, continuó su trabajo, pero con una nueva perspectiva. Aprendió de Elías que la compasión y el perdón eran las únicas armas contra el mal, y que la ciencia, en su búsqueda por la verdad, podría ser una aliada de la fe. Él y Elías se hicieron amigos, y el padre, en sus oraciones, siempre se acordaba del joven historiador que con su valentía salvó a la ciudad de un destino aterrador. El padre, sin embargo, todavía tenía un secreto. Guardó un pedazo de la máscara, un trozo del metal herido, para que la memoria del devorador de almas nunca fuera olvidada y para que la ciudad nunca más cometiera el mismo error. Elías Vargas, a su vez, cambió. El escepticismo que antes era su marca registrada fue sustituido por una humildad y un respeto por lo desconocido. Continuó su trabajo en el INAH, pero su enfoque cambió. Se convirtió en un historiador más empático, más abierto al folclore y a las leyendas, y usó su experiencia en Guanajuato para escribir un libro, no sobre la cripta de los Ávila, sino sobre la importancia de respetar el pasado, de escuchar los susurros de los muertos, y de temer a las sombras que se esconden en los rincones más oscuros de la historia. El libro, sin embargo, era una metáfora, una forma de Elías de compartir la verdad sin tener que exponer a la entidad al mundo. La ciudad de Guanajuato, sin la presencia de la familia Ávila y con la cripta sellada, volvió a su rutina. La gente seguía visitando el Panteón de Santa Paula, a maravillarse con las momias, pero nadie más hablaba sobre la cripta de los Ávila ni sobre la máscara de plata. El secreto fue enterrado para siempre, pero el miedo al devorador de almas, aún era una presencia silenciosa. Elías sabía que la entidad no estaba muerta, solo dormida, y que la deuda, en lugar de ser pagada, solo había cambiado de manos, pero no tuvo miedo. Había encontrado una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver el mundo, y sabía que la verdadera batalla no era contra el mal, sino contra la ignorancia. ¡Qué padre! En su última reflexión, Elías entendió que la historia no era sobre una familia maldita, sino sobre la naturaleza humana, sobre la avaricia que nos lleva a hacer pactos con el diablo, y sobre la compasión que nos salva. Se dio cuenta de que la máscara no era solo un artefacto, sino un espejo que reflejaba el lado oscuro de quien la miraba. La cripta no era solo una tumba, sino una prueba de que la historia, cuando es ignorada, puede convertirse en una maldición. Y la entidad, el devorador de almas, no era solo un monstruo, sino la personificación de todo lo que hay de peor en la humanidad. El caso de los Ávila, para Elías, no fue una victoria de la ciencia sobre la superstición, sino una victoria del alma sobre la oscuridad. Este caso, como tantos otros, nos recuerda que el pasado todavía guarda secretos. Si quieren acompañar nuestras próximas investigaciones, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ningún capítulo.